primos son aquellos números que son divisibles por sí mismos y por el número 1. ¿Listo? Entonces son divisibles sí mismos y por el número 1. Entonces, si yo les pregunto el número 8, ¿será número primo? ¿Qué me responden ustedes, muchachos? Es un número primo. Este no es un número primo. ¿Por qué? Porque observen, el 8 se puede dividir entre 2. Entonces quedaría 4, ¿verdad? Aquí coloquémosle 8 es divisible entre 2, 4 entre 8, pues efectivamente entre 1. ¿Listo? Entonces miren que este número tiene más de 2 divisores. ¿Sí? Tiene 2, 4, 8 y el 1. En ese sentido, este no es un número primo. Tenemos otro número. Por ejemplo, el 5. El 5 es divisible entre 1, efectivamente, ¿no? Entre 2 no es divisible. Entre 3 tampoco, porque nos da un número decimal. Cuando es divisible, cuando decimos que es divisible, quiere decir que el residuo es 0, ¿no? Yo les expliqué qué era el residuo ya. Por ejemplo, cuando dividimos 10 dividido entre 2, decimos, ¿no? 5 por 2, 10, ahí es 0. Entonces recordemos que este es el residuo. Este era el dividendo. Este es el divisor. Y este era el cociente. No con esto, muchachos, porque de eso sí les salen preguntas, ¿no? No les van a colocar a dividir, pero sí les colocan un enunciado donde tengan que construir la siguiente ecuación. Y es que con la división se puede construir una ecuación. Miren que si yo multiplico el cociente, también se los expliqué ayer, lo multiplicamos por el divisor, y si a todo esto le sumamos el residuo, pues esto nos da igual al dividendo. Y comprobémoslo. Si multiplicamos el cociente, miren, el cociente es 5. 5 por el divisor, que sería 2, entre paréntesis, y a todo eso le sumamos el residuo, que es 0. Eso nos tiene que dar el dividendo, que es 10. En efecto, 5 por 2, 10, más 0, 10. ¿Listo? Ahora miramos cómo es que se construyen las ecuaciones a partir de un enunciado, ¿no? Entonces, si analizamos el 5, entonces observen que para ser divisor, el residuo tiene que ser 0. De lo contrario, no es divisor. Entonces, por ejemplo, si decimos 5 dividido entre 2, mire que aquí le alcanza 2 por 2, 4 y a 5, 1. Aquí no termina en 0. O sea que el 2 no es divisor del 5. ¿No? A eso me refiero. Entonces, si decimos que el 5, vamos a ver si el 5 es número primo o no. Recuerden que para ser número primo tiene que ser divisible entre sí mismo y el 1. Solamente estos dos. Solo estos dos nomás. Pues el 5 es divisible entre 1, efectivamente. Y entre 2 no se puede, entre 3 tampoco, entre 4 tampoco, y entre 5 sí. ¿Listo? O sea que el 5 sí es un número primo. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Ahora, observen el 2 y el 3.
son los que más me importan, porque con esto vamos a trabajar. 2 y 3. 2 es divisible entre 1, efectivamente, y también es divisible entre sí mismo, entre el 2. El otro número ya no se puede porque ya nos quedaría una fracción impropia. Recuerden que es una fracción impropia, ¿no? Por ejemplo, si yo digo 2 dividido entre 4, perdón, esa es una fracción propia. 2 dividido entre 4. Deben que este es mayor el divisor. ¿Listo? Entonces, ojo con eso. 1 y 2. Y el 3 igualmente, 1 y 3. Por tanto, el 2 y el 3 son números primos. ¿Listo? Entonces, si son números primos, cuando estudiemos el máximo común divisor, que es el que les expliqué ayer, y el mínimo común múltiplo, vamos a descomponer en factores, en números primos, de 2 y 3 únicamente. ¿Listo? Entonces, varias alternativas para encontrar el máximo común divisor, ¿no? Te las voy a explicar. Miremos la primera. Si nosotros vamos a encontrar el máximo común divisor entre estos dos, ¿listo? Es decir, que vamos a encontrar un número que sea grande y que sea común y que efectivamente sea divisor entre los dos, ¿listo? A eso se le conoce como máximo común divisor. Y con el máximo común divisor, al igual que el mínimo común múltiplo, se pueden establecer muchos ejercicios, ¿listo? Ayer miramos uno, pero ahorita lo vamos a retomar. Para es divisor entre eh, podemos decir que el 100 es factor de entre el 2, es divisor, perdón, el 4, eh, 5, el 10, el 20, eh, 40 y el 50. Efectivamente, y el 100, ¿no? Y el 50, bueno, y el 50 es divisor entre 2, efectivamente. Bueno, aquí también nos faltó entre 1, ¿no? 1 y 2, importante. Y aquí también el 50 es divisor entre 1, entre 2. Bueno, esto los pueden comprobar, ¿no? Entre 3 no es divisible. Entre 5 sí. Entre 10 también. Entre, entre 15 no. Y entre 20 sí. Entre 25. Entre 50. Entonces miren que si nosotros buscamos los divisores de estos dos valores, estos dos números, ¿cuál es el máximo? El máximo divisor entre ellos pues es el 50, mírenlo aquí. El máximo. ¿Listo? Entonces si yo les pregunto cuál es el máximo común divisor de 100 y 50, ustedes me dicen, bueno, el máximo común de 50, máximo común divisor de 50, de 100 y 50, es igual a 50. ¿Listo? Literalmente las preguntas no es que sean de este estilo, ¿no? Pero sí les puede aparecer un enunciado donde puedan construir con el máximo común divisor. Y ahora lo miramos al final, ¿no? Ese es un método para encontrar el máximo común divisor, pero si ustedes observan, es un poco complejo estar dividiendo, ¿no? Estar encontrando valor por valor. Entonces, se vuelve un poco complejo. Entonces, ¿cuál es el otro método? El otro método es descomponer en factores primos, que fue lo que les expliqué ayer, ¿no? Entonces, ¿qué es descomponer en factores primos? Solamente 100 y 50. Y el método es de la siguiente manera. Colocamos los dos números en forma ordenada. Hacemos esta línea divisoria y empezamos a dividirlo entre dos. Nos daría 50 y nos daría 25.
si le volvemos a sacar mitad, este 50 sí tiene la mitad, que sería 25, pero este 25 no tiene mitad. ¿Por qué? Es porque nos da un número decimal, ¿no? Si lo dividimos 25 dividido entre 2, 25 dividido entre 2, pues eso nos queda 12.5, ¿listo? Y eso no es ser divisor, no es un número entero. Entonces, aquí al 25, ¿qué le podemos sacar? Le podemos sacar tercera, no se le puede sacar quinta, cuarta, no se le puede sacar quinta, sí se le puede sacar, ¿verdad? La quinta de 25, pues 5, y igual que aquí, 5, ¿verdad? Y eh, la quinta de 5, 1 y quinta de 5, 1. La idea de esto, muchachos, es de que al final, como resultado, siempre nos quede igual 1. ¿Listo? Siempre nos quede igual a 1. Entonces observen, este de aquí es igual a 2 al cuadrado. Y esto es igual a 5 al cuadrado. ¿Qué fue lo que hice ahí? Lo que hice ahí fue agrupar, ¿no? Agrupar los valores comunes. Por ejemplo, aquí he repetido 2 veces el 2. Aquí he repetido 2 veces el 5. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Agruparlos. Agruparlos. ¿Cómo los agrupamos? En potencias. Por ejemplo, si aquí hubieran aparecido 5 veces 5, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces al final tendríamos que 5 elevado a la 5, ¿sí o no? Entonces, si nosotros resolvemos 5 al cuadrado, nos queda que 5 por 5, eso es igual a 25. Entonces, 25 por 2, ¿cuánto nos da? 50. O sea que 50 es el máximo común divisor entre el 100 y el 50. ¿Listo? Esa es otra forma de encontrar el máximo común divisor. Les voy a explicar otra forma el máximo común divisor. Ejercicio. Supongamos que vamos a hacer un ejercicio y lo preguntan. Supongamos que ahorita les explico dos métodos más, ¿no? Para terminar. Supongamos que encuentran en una reunión familiar, poseen 2 garrafas de cerveza, una de 18 litros, la otra de 12 litros. Y les dicen, bueno, tienen que repartirles a las personas, a lo que les alcance con esto, en vasijas iguales. Es decir, que van a repartir en vasitos, pero con el mismo valor de litros. ¿Listo? Es de 1 litro, de 2 litros, para que les alcance. Entonces, la idea es de que estos litros los queremos trasvasar a unas vasijas iguales y de la mayor capacidad posible. ¿Listo? Vamos a encontrar la mayor capacidad posible. Mayor capacidad posible. ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la respuesta, no? Pongamos que les dan ahí unas opciones. Pongamos que les dan les dice A, les dicen 10, B, les dicen 3, E, les dicen 2 y T, les dicen 6. ¿Listo? Es decir que 2 de esas garrafas de cerveza de 18 y 12 las quieren trasvasar a unas vasijas iguales de la mayor capacidad posible. Ojo aquí con esto, ¿no?
Es bien importante, mayor capacidad posible. Esto lo dice todo. Así que vamos a buscar el recipiente con la mayor capacidad posible para que se pueda repartir estos 12 y estos 18 y 12. Entonces, ¿cuál es el mayor? Y que sea común, ¿no? El 6. ¿Listo? Muy bien para los que dijeron, todos dijeron 6, ¿no? Otra forma sería descomponerlos en factores, ¿no? Entonces decimos, vamos por aparte para que se evidencie mejor. Mitad 6, mitad, mitad 3, no hay mitad de 3, sino tercera, 1. 18, mitad 9, mitad no hay tercera y tercera. Listo, la idea es siempre llegar al 1. Entonces, ¿cuál es el de aquí? Recordemos que esto tenemos que agruparlo, ¿no? No tiene que aparecer así. 2 al cuadrado y aquí nos queda 3 porque no hay más. Aquí nos queda 3 al cuadrado y aquí 2. Como resultado tendría 3. Y acá en el 18 tenemos 3 al cuadrado. ¿Cuál es el factor de ellos y que sea pequeño entre estos dos? Pues el 3 solamente, porque yo no puedo colocar 3 al cuadrado, sino 3. Y multiplicamos 2 por 3, 6. ¿Listo? Pueden hacer como la primera o pueden hacerla como la segunda. ¿Listo? Entonces, observen que ahora es el menor que es común y que ya no es divisor, sino que es múltiplo. Ojo, ¿no? Si consideremos, por ejemplo, los múltiplos de 3 y 4. 3, 4. Entonces, ¿cuáles son los múltiplos de 3? Pues basta con multiplicar el 3 y el 4 por todos los números naturales, es decir, multiplicar por el 1, por el 2, por el 3, hasta que encontramos el mínimo que sea común entre ellos dos. Entonces, 3 por 1, 3. 3 por 2, 6. 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 y 30. El 4. El 4 pues va a ser el 4, va a ser el 8, va a ser el 12, va a ser el 16, va a ser el 20, va a ser el 24, el 28 y 32. Entonces observen que cuál es el común aquí entre ellos. El mínimo entre ellos, es decir, el más pequeño y que es común entre los dos, es el 12 y el 24, pero entre el 12 y el 24 escogemos el 12, porque el 12 es el más pequeño, por eso es mínimo, mínimo. Ojo, ya no es máximo, sino que es mínimo. Entonces, hagamos un ejercicio, ¿no? Y vamos a explicarles, y voy a explicarles el segundo método. Este es el primer método. El primer método. Primero, vamos con el segundo método. Supongamos que tenemos, vamos a sacarle los múltiplos a 9, 15, 16, 36 y 180. Pues, ¿cuál es el método? El método es el mismo, casi muy similar al segundo método para encontrar el máximo común divisor. Entonces, colocamos todos en columna. 9, 15, 16, 36 y 180. Aplicamos la línea divisora. Y en esta sí indicamos los empezamos a dividir. ¿Listo? Por ejemplo, el 2, mitad de 2. Este no tiene mitad, cosa que lo bajamos. ¿Listo? Este tampoco tiene mitad, cosa que lo bajamos. La mitad de... Bueno, aquí cambiémosle 15, coloquémosle mejor 18. ¿Listo? Mitad de 18 tendría 9. Este sí tiene. Este también tiene. La mitad de 36 es 18. Y este es 180, ¿no? La mitad de 180 sería 90. Entonces observen que los únicos que no tenían mitad son los de aquí, ¿no? 9, 15. Entonces si no tienen mitad, pues los bajamos, tal como están. Y volvemos y sacamos mitad en caso de que tengan.
porque algunos sí lo tienen, el 9 no lo tienen, bajamos, 15 tampoco, no es un entero, no nos da como resultado un entero, el 9 tampoco, el 18 sí tiene, 9, y el 90 también, tiene 45 en la mitad, ¿listo? Aquí ya, si se puede evidenciar, ya no se le puede sacar mitad a ninguno, entonces vamos con la tercera, por ejemplo, tercera sí se le puede sacar a algunos, tercera de 9, 3, tercera de 15, 5, y tercera de 9, 3 también, 3, aquí es 15, ¿listo? Entonces, observen que si el número tiene mitad, se ubica debajo del mismo resultado, de dividir de 2. Si no tienen mitad, pues simplemente se lo baja, ¿no? Continuamos con otro factor primo a dividirlo. En este caso, por ejemplo, ya vamos con la tercera. Entonces, se ven que aquí ya no hay para sacar mitad tampoco, pero sí para continuar con la tercera. Le sacamos tercera. Tercera de 3, 1. Tercera de 5 no hay, cosa que lo bajamos. Recuerden. Tercera de 3 sí, 1. Tercera de 3 sí, 1. 15 y entre 3 sí, 5. ¿Listo? Y aquí, esto al 1, aquí ya hemos concluido aquí, en estos dos. En este, en este, en este, en este. Cosa que nos falta este del 15 y del 180. Entonces, ¿qué se le puede sacar a este? Se le puede sacar quinta, que es otro factor primo. La idea es descomponerlos en factores primos. Quinta de 5, 1. Quinta de 5, 1. Y aquí pues ya están terminados todos, ¿no? 1. ¿Listo? Y hemos terminado porque todos los hemos llegado hasta 1. Este es lo que siempre tiene que quedar. Entonces, observemos que si nosotros multiplicamos todos los factores primos, es decir, el resultado será el resultado, es decir, el máximo, el mínimo común múltiplo de quién, de 9, 15, 18, 36, 180, es igual a multiplicar a todos estos factores primos, es decir, los debemos multiplicar por todos estos, los multiplicamos, es decir, que tendríamos, muchachos, se siempre me pierde el puntero, listo, entonces sería igual a decir 2 por 2 por 3 por 3 y por 5. Esto sería 2 por 2, 4, por 3 por 3 sería 9, y por 5, esto sería igual a 4 por 5, 20, 20 por 9, 9 por 2, 18. Miren que el mínimo común múltiplo de esos tres es 180. ¿Listo? Y les va a dar lo mismo si nos podemos a descomponer 9, 15, 18 y 36 como lo hicimos con el 3 y el 4. Van a dar cuenta que el mínimo que es común entre ellos es el 180. ¿Listo?